esta oportunidad de adorar y de alabar el nombre del Señor, voy a pedirle, así como usted está en pie, que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 24 al 39. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 24 al 34. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Inclina su rostro, vamos a orar al Señor en esta hora. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra, que tu palabra sea viva, sea eficaz, tu palabra penetre a lo más profundo de cada corazón, que seamos oidores y hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Después de sanar el Señor a los 2 endemoniados gadarenos, dice la Escritura que después de que el Señor los sanó, la gente de la ciudad le dijo al Señor que se fuera. No querían que el Señor estuviera con ellos ahí en la ciudad. Ellos preferían seguir con sus problemas, seguir con sus enfermedades, seguir con sus endemoniados, a que el Señor permaneciera ahí, obrando milagros, trayendo sanidad, trayendo libertad. Cuando el Señor es rechazado, el Señor de inmediato se va, porque Él se va a quienes quieren recibirlo y a quienes puede ministrarlo. Quiere decir, el Señor no va a tratar de forzar a nadie para que lo escuche, de forzar a nadie para que venga a Él. El Señor no va a forzar a nadie para que le sirva. El Señor espera que nosotros voluntariamente decidamos acudir a Él, decidamos nosotros buscarlo al Señor. De manera que el Señor se regresó y pasó a Capernaum, donde una multitud salió a su encuentro, encontrándose rodeado de una enorme cantidad de gente. Vino un hombre que dice la Escritura, principal de la sinagoga, llamado Jairo, y le rogó que fuera a sanar a su hija, que estaba agonizando, que estaba muy enferma, que estaba a punto de morir. Y yendo a casa de Jairo, tuvo lugar el encuentro de la mujer que padecía de flujo de sangre, que padecía de esta enfermedad. Consideremos nosotros este relato. La palabra del Señor nos dice primero que quien llegó y habló con Cristo fue Jairo, un hombre principal de la sinagoga. Quiere decir, tenía un puesto importante. Literalmente él era el director, por decirlo de esa manera,
de la sinagoga judía. Él se encargaba de la administración de la sinagoga. A pesar del rechazo de los fariseos, a pesar del rechazo de los judíos, este hombre, aunque era un principal de la sinagoga, decidió buscar a Cristo porque estaba en una grave situación. Su hija de 12 años estaba muy grave, a punto de morir, de manera que, haciendo a un lado todo, fue a buscar a Cristo. No hubo nadie, no envió ningún mensajero, sino que él mismo fue a buscar al Señor, porque él estaba dispuesto a dejarlo todo, a hacer a un lado todo, con tal de encontrarse con Cristo para recibir ayuda de parte de Cristo. La Escritura dice que el Señor accedió a ir a la casa de Jairo. El Señor iba seguido por una multitud. La Escritura dice que lo rodeaba una multitud, pero no solamente lo rodeaba al Señor esta multitud. Él no iba caminando con libertad, porque en varias ocasiones en el relato la Escritura nos dice lo apretaban. Quiere decir, apretaban al Señor. Quiere decir que la multitud no iba extendida, que la multitud no le estaba haciendo espacio. Sencillamente la multitud se había aglomerado y lo estaba apretando. Quiere decir, le dificultaba al Señor avanzar, le dificultaba caminar. En medio de estas circunstancias es donde aparece en escena una mujer que estaba necesitada. Siempre la necesidad hace que la persona busque a Dios. Tal parece que necesitamos graves situaciones, graves problemas, graves necesidades para acudir a Cristo, o de otra manera no acudimos a Dios. Esta mujer estaba desesperada, esta mujer estaba necesitada, porque físicamente ella estaba necesitada, ella estaba sufriendo físicamente. La Escritura dice que padecía de flujo de sangre. Ella tenía esta enfermedad, y la Escritura dice que no había sido un tiempo pequeño, sino que había sido un tiempo largo, prolongado. Tenía 12 años de estar padeciendo esta enfermedad, 12 años de estar sufriendo esta enfermedad sin tener descanso día y noche. Ella estaba padeciendo de esta enfermedad. Imagínense el sufrimiento por 12 años de estar padeciendo de una hemorragia. Quiere decir, su cuerpo estaba desgastado, su cuerpo estaba debilitado. Era una hemorragia constante la que ella estaba padeciendo, y eso llevaba ya 12 años. 12 años sin que este problema hubiera una mejoría, sin que en este problema de salud cambiaran las circunstancias. Quiere decir, la Escritura dice que en lugar de mejorar, empeoraba. Quiere decir, cada día que pasaba, su situación empeoraba. Cada día que iba pasando, la situación de ella se iba agravando. Iba siendo cada vez más difícil la situación en la que estaba. Ella estaba sufriendo su enfermedad. Fue lo que la llevó a Cristo. En otras palabras, ella estaba desesperada. ¿Cómo se sentiría usted si tuviera ya tantos años de estar enfermo, de estar padeciendo, y que en lugar de que su salud mejorara, empeoraba? Que cada día usted se iba debilitando más, que cada día era peor la enfermedad, cada día veía como su salud, su vida se va extinguiendo. Oiga, eso es un tormento, eso es un sufrimiento tremendo. Pues ella estaba sufriendo tremendamente por esta enfermedad, y en su desesperación ella no le quedó otra alternativa más que acudir a Cristo. Probablemente, si no hubiera estado enferma, nunca hubiera buscado a Cristo. ¿Cuántos han venido a Cristo sencillamente porque se han encontrado enfermos? Porque no han encontrado absolutamente ningún cambio, ninguna mejoría, porque su salud no ha mejorado, y ellos se han convencido de que el único que puede ayudarlos es Cristo, que el único que puede intervenir a su favor es el Señor. De manera que la enfermedad o los problemas por los que atravesamos nos empujan
nos impulsan a buscar a Dios. Por eso tal vez Dios muchas veces permite lo que nos pasa para que nosotros nos acerquemos a Él, acudamos a Él, porque fueron las necesidades y las angustias lo que hicieron que la gente buscara al Señor. Hay gente que si no está en problemas, que si no está angustiada, no va a buscar al Señor. En Mateo capítulo 20, en el versículo 31, se nos habla de dos ciegos que gritaron a Cristo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Lo que impulsó a estos dos hombres a clamar a Cristo y a pedirle misericordia fue la ceguera que ellos padecían. Ellos estaban cansados de padecer, de estar ciegos, de no poder valerse por sí mismos, de manera que ellos clamaron a Cristo pidiéndole misericordia. La Escritura nos habla de un leproso que vino donde el Señor se encontraba y dice que rogándole, hincando su rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. La Escritura nos dice que los leprosos no se podían acercar a menos de 100 metros de una persona. A 100 metros no se podían acercar. En otras palabras, alrededor de unos 300 pies de distancia no se podían acercar de las personas sanas. Y no solamente ellos eran echados de la ciudad, eran echados de su casa, eran echados del templo. Ellos no podían tener vida social, ni vida familiar, ni tampoco vida religiosa, de manera que ellos andaban en lugares desiertos, o ellos estaban fuera de la ciudad mendigando. Pero cuando alguien, una persona sana, se acercaba, ellos tenían que gritar: inmundo, inmundo, para que la persona no se acercara a ellos. Era algo que ellos tenían que hacer. Pero este leproso, dice la Escritura, vino a donde estaba Cristo. Él no le interesó lo que la ley decía. Era tan grave su necesidad que él fue a Cristo y dice que se postró ante Él. Quiere decir, él violó lo que la ley decía, pero se acercó a quien sabía que podía ayudarlo. Hermano, esta persona vino a Cristo y se acercó a Él. Esta mujer también vino a Cristo. Hermano, esta mujer no solamente estaba enferma físicamente, sino que también estaba sufriendo económicamente. El versículo 26 nos dice: había gastado todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo gastó. En otras palabras, ella se había terminado sus economías, había vendido todas sus propiedades, se habían agotado todos sus recursos personales. Es decir, todo lo había gastado procurando la salud de su cuerpo. Muchas veces este es el medio que Dios usa para que nos rindamos, porque mientras queden recursos, seguimos luchando contra Él, seguimos nosotros buscando por nuestra propia cuenta la solución. Hermanos, el Señor está esperando que vengamos a Él para ayudarnos, para obrar un milagro, para sanarnos, para bendecirnos. Pero cuántas veces nosotros, mientras haya algo que podemos hacer, lo vamos a intentar. Es decir, a Dios lo dejamos como el último recurso, en lugar de que sea el primer recurso. Quiere decir, a Él es a quien debemos acudir primero. Pero en lugar de acudir a Dios primero vamos a otros lugares. Buscamos la ayuda humanamente hasta que se terminan todos nuestros recursos, hasta que ya no hay esperanza. Cuando ya nos encontramos completamente desesperados, es entonces que acudimos a Cristo. Esta mujer lo había gastado todo. Dice la Escritura, lo gastó todo lo que tenía buscando la ayuda de los médicos. Si hoy en la actualidad hay enfermedades que los médicos no pueden curar, imagínese en ese tiempo que en realidad más que medicina era sencillamente remedios, o sencillamente era superchería la que trataban de curar a las personas. Pero ella dice que había sufrido mucho de muchos médicos. Quiere decir, la visita con los médicos, lejos de ayudar,
dañarla, agravó su sufrimiento físico, agravó su enfermedad y también le hizo perder todo lo que ella tenía. Cualquier persona normal dará todo lo que tiene con tal de encontrar su salud física. En una ocasión le dijeron al químico que inventó la fórmula de Cementos Monterrey, a este hombre que se había hecho millonario. Él estaba postrado en una cama de hospital, ahí en su casa. Oigan, los hermanos de la iglesia fueron a visitarlo, fueron a hablarle del evangelio. Este hombre tenía ahí 24 horas al día, ahí en su residencia, una enfermera, un médico al pie para atenderlo, para ayudarlo. Estaba postrado, no se podía mover, pero él les dice con gusto: yo estaría dispuesto a dar toda mi fortuna con tal de que yo estuviera sano. ¿Quién no está dispuesto a hacer cualquier cosa y a cambiarlo todo con tal de estar sano? Esta mujer lo gastó todo procurando estar sana y no había recibido sanidad. Pero no solamente estaba sufriendo físicamente, económicamente, sino también emocionalmente. Había sufrido mucho. Su sufrimiento no solo era físico, su sufrimiento también era económico, pero su sufrimiento también era emocional. Dice: nada había aprovechado. Antes le iba peor todo lo que ella hacía. En lugar de mejorar, empeoraba su salud. En lugar de que hubiera alguna mejoría, iba empeorando, le iba peor. Iba con un médico, iba con otro médico, iba con otro médico, y cada vez, en lugar de ir mejor, iba empeorando. La situación iba empeorando. Por eso estaba ella sufriendo. El hombre es una unidad en la cual la naturaleza física está íntimamente ligada a la emocional. Cualquier cosa que afecte el cuerpo va a afectar el estado de ánimo. Oiga, ¿cuántas veces una persona vemos que su ánimo está decaído y nosotros le decimos: ¿pero qué es lo que te pasa? Oiga, ánimo, levante el ánimo. Oiga, y a veces no más falta que nos diga: ¿y cómo quieres que lo levante? Si traigo un dolor tremendo que no lo aguanto. Oiga, que casi me hace llorar. Hermanos, somos una sola entidad, de manera que el sufrir físicamente hace también que emocionalmente estemos sufriendo. El mismo desgaste físico de nuestra salud va desgastando también nuestro estado emocional. Por eso es que muchas personas llegan también a perder su mente por el sufrimiento que están pasando. Oiga, sencillamente se deprimen, se agotan también, y eso menos ayuda a su salud. Pero porque la enfermedad tiene un impacto no solamente en el cuerpo, tiene un impacto también emocionalmente, y ella estaba sufriendo emocionalmente. Y estaba sufriendo emocionalmente porque aparte ella se encontraba sola. Oiga, cuando una persona sufre y sufre solo, es peor. Es peor todavía el dolor, es peor todavía el sufrimiento cuando una persona está sufriendo sola. ¿Por qué decimos que ella estaba sufriendo sola? Porque la enfermedad que ella tenía la hacía ceremonialmente impura, de manera que no solamente la hacía ella como persona ceremonialmente impura, sino que todo lo que ella tocaba se convertía en impuro. Si tocaba a una persona, se convertía en impura. Si tocaba la cama, la mesa, lo que ella tocara, donde ella se sentaba, era totalmente, todo se convertía en impuro, de manera que era aislada. Así como los leprosos, también ella quedaba aislada de la sociedad, quedaba aislada de su familia, porque ella no podía tocar a nadie sin transmitirle su impureza, porque ella todo lo que tocara se convertía en impuro, de manera que ella no podía tampoco tener vida social, estar en medio de la sociedad a causa de esa impureza, de manera que tampoco ella podía tener vida religiosa, porque no se le permitía ir al templo para adorar a Dios a causa de la enfermedad que ella tenía. Quiere decir que su sufrimiento físico, económico, emocional era extremo, porque ella aparte, no solamente por mucho tiempo,
sino que aparte estuvo sufriendo sola, sin nadie que estuviera a su lado. Oiga, era una tremenda agonía, día tras día sufriendo por su enfermedad. Esta mujer había sufrido durante 12 largos años. Imagínense, 12 largos años, no solamente físicamente a causa del grave padecimiento, sino emocionalmente, el martirio que ella tenía en su mente. Ella fue despojada de todo. La enfermedad la despojó de su salud física, la despojó de su familia, la despojó de cualquier actividad social, la despojó de cualquier actividad religiosa. La enfermedad le había quitado todo. ¿Cuántos hay que están sufriendo porque la enfermedad que tienen, el problema que tienen, les ha robado todo, les ha quitado todo? Se encuentran solos, sufriendo sin ninguna esperanza. Hermano, la importancia de los médicos para ayudar a esta mujer nos habla de cómo llega un momento cuando los recursos humanos muchas veces son ineficaces para solucionar los problemas del hombre. Oiga, por más que busquemos ayuda, ya sea para cualquier problema o situación física que tengamos, hermanos, a veces los recursos son insuficientes. Oiga, cuántas veces el hombre está dispuesto a hacer lo que sea con tal de encontrar sanidad. Oiga, yo no sé si algunos de ustedes llegaron a conocer a este cantante Rigo Tobar. Este hombre estaba perdiendo la vista y los médicos lo sometieron a un tratamiento bien doloroso, porque ese tratamiento era con piquetes de abeja en sus ojos, para tratarse de ver a través de ese tratamiento podían regresarle la visión a este hombre. Imagínese el dolor, el sufrimiento de la enfermedad, el impacto emocional de estar perdiendo su vista y todavía un sufrimiento más añadido por lo que estaban tratando de hacer. Pero llega el momento en que la persona dice: no hay nada que me pueda ayudar, no hay nada que pueda solucionar mi problema. Oiga, cuántas veces la ciencia médica no se ha declarado impotente, que no pueden hacer nada por el problema que hay. En el caso de la mujer, no es que los médicos hayan sido malos. Oiga, hay veces que la gente cree que los médicos son malos. Los médicos no me quieren dar la medicina para que yo me cure. Lo cierto es que a veces ni ellos mismos saben ni qué hacer. Oiga, desconocen por completo el problema, porque a veces cuando están logrando controlar alguna enfermedad surge otra enfermedad y ellos no tienen ni la menor idea de cómo pueden lograr curar a esa persona. Y en otras ocasiones, por más que muchos médicos sean sinceros, que ellos tengan ciencia, pero hay algunas cosas que no han logrado ver, que no han logrado estudiar, que no han captado, dependiendo del grado de estudio y de su preparación como médico. Es decir, que tanto es su especialidad, que tanto han investigado sobre ciertas cosas, de manera que no saben realmente qué diagnóstico dar. Están adivinando sencillamente por los síntomas, y muchas enfermedades tienen síntomas parecidos, de manera que a veces se confunden aún ellos mismos. Pero no es precisamente por maldad, sencillamente el problema nos ha rebasado. El problema es tan grave que ningún hombre puede solucionarlo. ¿Cuántas vidas hay así? Ellas están fracasadas. Oiga, en ellas fracasan consejeros, psicólogos, psiquiatras, no porque sean incompetentes, sino porque el problema llega al punto que ningún recurso humano es eficaz. No hay nadie que lo pueda ayudar. Quiere decir, hay problemas tan complejos, hay enfermedades tan terribles que sobrepasan el conocimiento de la ciencia, el conocimiento de las personas, que sobrepasa los recursos que la persona puede tener.
En otras palabras, nos rebasa la enfermedad, nos rebasa el problema y no hay ninguna solución humana, no hay nada que pueda ayudarnos. Oiga, en esta condición esta mujer decidió ir a Cristo. ¿Por qué es que ella decidió acudir a Cristo? Porque alguien le habló de Cristo, escuchó hablar de Él, escuchó hablar de su poder, escuchó hablar de los milagros que Él había realizado. Porque dice la Escritura que ella decía dentro de sí. Quiere decir que recibió información, recibió el testimonio de que Cristo tiene poder para sanar, de que Él hace milagros. De manera que ella comenzó a pensar y decía: si tan solo fuera y tocare su manto, seré salva. Oiga, quiere decir que ella decía, ¿qué quiere decir? Que oyó el Evangelio y creyó en Él y decía: si hago eso, yo voy a recibir salvación, yo voy a ser sana. De manera que entonces ella decidió que la única opción que le quedaba era acudir a Cristo. Hermano, ¿cuántas veces la persona no se ha dado cuenta que todavía le queda una opción, pero es la única opción que le queda? Y esa opción es Dios, esa opción es el Señor Jesucristo. Él es el único que puede ayudarnos a resolver el problema tan grave que hay en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro hogar. El problema de salud que tenemos, solo Él lo puede resolver. Él tiene el poder de hacerlo, el poder de obrar un milagro. 5 veces en este relato se menciona que era una gran multitud la que seguía a Cristo. No eran unas cuantas personas, no, era una gran multitud que estaba siguiendo a Cristo. Entonces ella dijo: yo necesito ir, voy a ir, pero hay un problema. Hay una multitud que lo rodea, hay una multitud que va rodeando a Cristo. ¿Cómo poder llegar hasta donde está Cristo? Hay que recordar que ella estaba enferma, que ella estaba debilitada por su enfermedad. Tenía 12 años padeciendo esta enfermedad, de manera que no sería fácil llegar a donde estaba Cristo. 2 veces se menciona que la multitud apretaba a Cristo. No solamente una gran multitud lo rodeaba, sino que la multitud lo apretaba al Señor Jesucristo. Quiere decir que la gente se compactaba, que la gente no estaba dejando espacio entre uno y otro. Quiere decir que iban caminando codo con codo. Oiga, iban caminando de una manera cerrada. Por eso dice: apretaban a Cristo. Sin embargo, la mujer dijo: si yo quiero recibir un milagro, si yo quiero recibir sanidad, yo tengo que llegar a donde está Cristo. Yo tengo que entrar en contacto con Cristo. Si tú vas a recibir un milagro de Dios, si vas a recibir un milagro del Señor en esta hora, tienes que entrar en contacto con Cristo. Tienes que hacer contacto con Él. Oiga, lo que importa es hacer contacto con Cristo, es entrar en contacto con el Señor. Oiga, era tal su vergüenza por su enfermedad que ella decidió secretamente llegar a donde estaba Cristo. Ella no fue de una manera abierta, sino que ella fue secretamente. Se abrió paso entre la multitud. ¿Cómo fue que se abrió paso entre la multitud? No le dijo: me permiten pasar, me dejan pasar porque yo estoy enferma y quiero tocar a Cristo para recibir sanidad. No, ella los empujó, los hizo a un lado. Oiga, por lo que dice el relato, y como iba la multitud, ella tuvo que usar de toda la fuerza que le quedaba para empujarlos. No pidió permiso, no le dijo: ábrete, hazte un lado porque quiero pasar. Sencillamente por la fuerza se abrió paso y fue avanzando hasta llegar a donde estaba Cristo. Cuando una persona verdaderamente quiere entrar en contacto con Cristo y es tan grande su problema y su necesidad, no le importa los obstáculos que estén enfrente, no le importa lo que ella puede enfrentar. Hay una sola cosa en su mente y es hacer contacto con Cristo, es
es llegar hasta donde está Cristo. Es decir, cualquier obstáculo lo voy a hacer un lado, porque yo necesito llegar a donde Él está, porque yo necesito encontrarme con Él. Oiga, y esta mujer acudió a donde estaba Cristo, se abrió paso. Si la mujer se hubiera puesto a pensar en todos los obstáculos que iba a enfrentar, quizás nunca hubiera llegado a Cristo. Ella pudiera haber pensado: es imposible que yo llegue a donde está Jesús. Mire la multitud tan grande que hay, la multitud tan enorme que lo está rodeando. ¿Cómo voy a poder yo llegar a donde está Él? Él va en medio de la multitud. Oiga, cuando tú te pones a pensar en los obstáculos que hay que vencer, se hacen cada vez más grandes. En otras palabras, tú tienes que caminar con la determinación que una vez que estés frente al obstáculo, de alguna manera, con la ayuda de Dios, lo vas a remover para seguir avanzando y encontrarte con Cristo, para llegar a donde Él está. No dijo: son muchas las personas necesitadas para que Él me atienda a mí. ¿Cuántas veces la persona dice, ¿será que Dios se interese por mí? ¿Será que Dios me esté viendo a mí? ¿Cuántos enfermos no hay? ¿Cuántas personas no están necesitadas? Oiga, somos uno entre miles de millones de habitantes en este mundo, y somos miles de millones que tienen graves problemas, que están en graves necesidades. ¿Será acaso que Dios se fijará en este desconocido? ¿Será acaso que Dios se fijará en mí, que a duras penas me conocen en mi casa? Oiga, nadie más me conoce, no me conocen ni los vecinos. ¿Será acaso que Él tendrá interés en mí? Oiga, Él es Dios, es omnipotente, y Él está interesado en tu problema, está interesado en tu necesidad. Él va a responder al que le busca, al que se acerca a Él. Puede ser que haya muchos que estén necesitados y que estén aglomerados, pero mientras no hayan tomado la decisión de entrar en contacto con Él, no recibirá nada de Dios. La única manera de recibir es llegando a donde está Jesús. Sin embargo, siguió caminando hasta donde Cristo estaba. No se detuvo, porque tenía un objetivo final, que era tocar el manto de Cristo y recibir sanidad. Hermano, el objetivo final es que por medio de la fe toquemos nosotros a Cristo, toquemos nosotros al Señor. Oiga, aquella mujer físicamente podía tocarlo, físicamente podía verlo, pero tenía que llegar hasta donde estuviera tan cerca de Él como para extender su mano y tocar su manto. Hermanos, hoy nosotros físicamente no le vemos, pero sabemos que por la fe, aunque no le vea, le puedo tocar. Oiga, y por la fe, hoy tú puedes tocar a Cristo. Hoy tú puedes tocar al Señor. Oiga, que solo en tu mente esté el tocar hoy a Cristo. ¿Cuál es el objetivo final de tu vida? ¿Qué es lo que andas buscando en la vida? ¿Cuál es la meta que traes cuando vienes a la iglesia? ¿Entretenerte como lo hacen cuando van a un espectáculo? Oiga, ¿cuántos vienen a la iglesia y hay tanta gente que hasta dice: voy a la iglesia para pasar un buen rato? Oiga, para pasar un buen tiempo. Hermanos, ¿cuántos vienen a un buen tiempo solamente como si vinieran a ver un espectáculo? Oiga, solamente están como observadores, viendo a ver qué es lo que se hace. Pasar un rato agradable como lo tiene la gente cuando va al parque, o tocar a Cristo para que traiga un cambio en tu vida. Lo único que va a traer un cambio a tu vida es que tú toques a Cristo. Si tú lo tocas, entonces va a haber un cambio en tu vida. Entonces van a cambiar las cosas, va a cambiar las circunstancias, va a cambiar lo que está afectando tu vida. Dice la Escritura que ella llegó, que ella fue avanzando hasta donde estaba Cristo. Ella decía: si tocare tan solamente su manto. Hermanos, en los evangelios a menudo se mencionan enfermos que tocaban a Jesús,
En Marcos capítulo 3 versículo 10, ahí nos dice que la multitud de las personas que estaban enfermas, dice que caían sobre Cristo tratando de tocarlo. Dice todos los que tenían plagas, todos los que tenían una enfermedad, oiga, dice, trataban de tocar a Cristo, que caían sobre Cristo para que el Señor los sanara. La escritura lo dice en Marcos, en el capítulo 6, en el versículo 56, dice que eran tantos los enfermos en las aldeas, en las ciudades, que los sacaban a las calles y los ponían ahí en las calles por donde Cristo pasara. Dice, y le rogaban, dice, que les permitiera tocarlo. Oiga, los enfermos estaban conscientes de que entrar en contacto con Cristo significaba sanidad para su cuerpo, significaba que las cosas cambiaran por el poder de Jesús. De manera, hermano, que a Jesús muchos enfermos le tocaron. Hermano, era el contacto y la presencia de Jesús lo que importaba. Lo que le importaba a esta mujer era entrar en contacto con Cristo, era estar ante la presencia de Cristo. Ojalá que lo único que nos importe en esta hora sea estar ante la presencia de Cristo, sea entrar en contacto con Cristo. La escritura dice que vino por detrás, entre la multitud, y dice, extendió su mano y le tocó el borde del manto de Jesús. Hay algunas cosas que podemos considerar. La sanidad de la mujer fue instantánea. Cuando ella tocó el borde del manto, dice la escritura, virtud. Quiere decir, poder salió de Cristo. Y ese poder fluyó a través de todo su cuerpo, trayendo sanidad, sanidad instantánea. Hermanos, hay momentos en que el toque de la mano, el toque con el Señor, cuando por la fe le tocamos, oiga, de inmediato sentimos en nuestro cuerpo el fluir del poder de Jesús, el poder de la vida de Jesús fluyendo a nosotros, trayendo liberación, trayendo sanidad. Oiga, de inmediato, en forma instantánea, sentimos el toque divino que nos sana, que nos hace libre instantáneamente. Oiga, fue instantánea la sanidad de esta mujer. Cuando Dios interviene en los problemas, Él los puede solucionar. Si quiere, lo soluciona inmediatamente y espontáneamente. El Señor lo puede hacer en un instante. Hermano, el Señor no necesita mucho tiempo. Es solamente un instante. En un instante viene el toque de la mano del Señor. Oye, recuerdo cuando era pastor en Monclova, Coahuila, cuando estaba ahí predicando en la ciudad de Monclova. Recuerdo que en una ocasión una hermana que muy frecuente tenía problemas con sus riñones y tenía problemas de salud en sus riñones. En una ocasión vinieron sus niños y me dijeron: pastor, mi mamá está muy enferma y venimos por usted para que vaya a orar, porque estaba tirada en cama. Oiga, a veces se ponía tan enferma que estaba tirada en cama que tenían que llevarla al hospital, o ahí estaba ella tirada sin moverse en cama. Hermano, rápidamente fui para ir a la casa de la hermana, y cuando llegué ahí estaba ella tirada en cama y comencé a orar. Hermano, extendí mi mano, puse mi mano sobre ella y comencé a hacer una oración. Una oración, por decirlo de alguna manera, una oración normal. ¿Qué queremos decir como normal? Decirle: Señor, en esta hora, Señor, te ruego que pongas tu mano sobre tu hija. Señor, ven a traer sanidad. Tú tienes poder para sanarle, Señor, sana. O sea, una oración normal. Lo que es una oración, oiga, lo que es una simple oración, oiga, una oración de minutos, de 2 minutos. Oiga, cuando estaba orando y terminé de orar, porque ya había terminado de orar, dije, pues ya hice la oración que debería hacer por un enfermo. Oiga, y quiero retirar mi mano, pero siento que no puedo retirar mi mano, porque literalmente estaba sintiendo otra mano sobre mí, otra mano sobre mi mano, de manera que
que yo no pude retirar mi mano. Y como no pude retirar mi mano, pues seguí orando. Seguí orando, pues no podía retirar mi mano. No podía terminar de orar, pues seguí orando y seguí orando. Y mientras seguía orando, de pronto, en un momento determinado, la hermana grita y dice, ¡ya! Oiga, hasta me asustó. Dije, ¿ya qué, hermana? Dijo, ya salió la enfermedad. Oiga, ese es el toque de la mano del Señor. Es el toque de la fe. Cuando el Señor viene y obra, oiga, en ese momento quiere decir, fluyó el poder de Dios, el poder de Cristo. Corrió a través de su ser, trayendo sanidad. Ella dio un grito porque ella había sentido que la enfermedad se fue, se levantó, se sentó. Oiga, y ella pudo levantarse, estaba sana. El Señor tiene el poder de sanar en un instante, en un momento. Oiga, esa mujer, dice la Escritura, al instante sintió, así como la hermana, que la hermana dijo, ya salió la enfermedad, que ese ella sintió. Cuando la enfermedad salió, esta mujer también dice, sintió que fue sana de aquella enfermedad, de esa manera tan instantánea, tan rápida. Hermano, muchas veces nos apresuramos a testificar sobre milagros que todavía no han tomado lugar. Hermano, creyendo que si testificamos, aunque no haya tenido lugar, ¿qué van a suceder? Hermano, testificamos de lo que el Señor ha hecho. El Señor lo hizo, si decimos, porque el Señor lo ha hecho, porque hemos creído. Oiga, la sanidad fue radical. La fuente de su sangre se secó. Se secó. Lo que padecía la mujer no era una especie de pequeña úlcera. Fíjese bien la palabra que usa la Escritura. La fuente. La fuente. Una fuente es algo de donde algo está brotando constantemente. Era una fuente. Era algo que brotaba constantemente sin detenerse. No solo se detuvo la hemorragia, sino que la causa misma que la provocaba desapareció. Desapareció la causa misma. El milagro tomó lugar en la raíz misma de la enfermedad. Oiga, cuando el Señor obra el milagro, lo corta de raíz. El Señor no mejora, no, el Señor corta de raíz y obra el milagro. Quiere decir, el milagro fue obrado de raíz, salió el problema. Ella misma sintió fuertemente su sanidad. Sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Qué sintió? ¿Cómo lo sintió? No sé, pero inmediatamente se dio cuenta que algo había sucedido en ella, que algo había pasado en ella. No sabemos si fue como una corriente eléctrica que recorrió su cuerpo, o si fue como un fuerte escalofrío. Lo que sí sé es que ella algo sintió, y lo que sintió fue la virtud, fue el poder de Cristo. Cuando ella tocó el manto, el poder de Cristo comenzó a fluir. El poder, la energía espiritual, oiga, entró a su cuerpo y fluyó por su cuerpo, eliminando el problema, eliminando la enfermedad, sanando por completo a esta mujer. Oiga, ese fue el toque. Dice que cuando ella tocó, recibió la sanidad. Gloria a Dios. Oiga, ella venía desesperada, por eso vino. Ella venía porque tenía una gran enfermedad y deseaba que el Señor la sanara. Pero ella vino avergonzada. Ella vino avergonzada por la enfermedad. Ella vino secretamente, sin que nadie la viera, sin que nadie lo supiera. Ella no quería llamar la atención. Ella no quería pararse delante de Cristo y decirle: Señor, ten misericordia y sáname. Señor, estoy enferma. No, ella no quería que nadie supiera de qué estaba enferma, cuál era el problema, cuál era la enfermedad. Ella sencillamente se sentía tan avergonzada por la enfermedad que ella tenía, que ella secretamente llegó. Y llegó a donde estaba Cristo y lo tocó. Y virtud salió y la sanó. Oiga, el Señor es tan grande, es tan misericordioso, que aunque venimos nosotros avergonzados al Señor por lo que está pasando en nuestra vida, por los problemas tan graves que estamos enfrentando, que no queremos que nadie
se dé cuenta. Oiga, el Señor obra el milagro. El Señor obró el milagro, aunque ella venía avergonzada, no quería que nadie se diera cuenta. Lo hizo secretamente sin que nadie lo viera. Pero el Señor facilita todas las cosas. Pero después de eso, el Señor no quería ningún discípulo secreto. El Señor quiere que se testifique de lo que Él ha hecho, de la obra tan gloriosa que Él hace. De manera que por eso se detiene y pregunta: ¿quién ha tocado mis vestidos? Porque poder, virtud ha salido de mí. Dijeron los discípulos: poder, la multitud. La multitud se está apretando. Y la escritura dice: lo apretaban, lo estaban oprimiendo al Señor. Dice: la multitud está sobre ti. Y todavía preguntas que quién te tocó. Pero es que el Señor sabe distinguir el toque ordinario del toque de la fe. Porque el toque de esta mujer no era el toque ordinario de las personas que iban ahí siguiendo a Cristo. No, es el toque de la fe. Oiga, porque para que los milagros sucedan, para que suceda la sanidad, tiene que haber un toque de fe. Tenemos que tocarlo a Él, pero tocarlo con fe. Oiga, no es el toque casual, no es el toque ordinario, no es el toque de fe, de una fe genuina, lo que obra el milagro. El toque de esta mujer fue un toque tímido, un toque leve, pero un toque real, pero un toque genuino, pero un toque de fe que operó el milagro. Aunque tu toque sea pequeño, aunque tu toque sea tímido, pero si tu toque es real y es un toque de fe, va a fluir el poder de Dios y el Señor va a venir a obrar un milagro en tu vida. El Señor va a venir a sanarte, va a resolver el problema que tienes, va a contestar la petición que tienes, va a quitarte esa carga que te está agobiando. El Señor va a obrar el milagro. Solo un toque de fe. Solo un toque de fe. Oiga, el toque de fe es lo que obra la transformación. Es lo que obra que nuestra vida sea cambiada. Es lo que obra que salgamos de aquí distintos, que salgamos de aquí diferentes, porque lo hemos tocado a Él por la fe. Y ahora salimos diferentes, porque ese toque de fe lo cambió todo. Porque ese toque de fe lo transformó todo. Oiga, dice la escritura que el Señor dijo: ¿quién tocó mis vestidos? Dijo: Señor, pues son muchos los que están aquí apretándote, tocándote. Y tú dices: ¿quién me ha tocado? No, virtud salió de mí, poder salió de mí. Y dice que el Señor comenzó a ver alrededor. Comenzó a ver alrededor de la multitud. Y cuando ella escuchó estas palabras de Cristo y escuchó que el Señor estaba viendo alrededor, dijo: no, pues más vale que yo le diga, más vale que yo vaya, porque Él sabe que salió, Él me va a descubrir, Él me va a sacar de aquí donde yo estoy. Más vale que yo vaya. Hermano, la mujer fue a donde estaba Cristo encubiertamente y ni siquiera le hizo una petición, ni siquiera le dirigió la palabra. Tal vez lo hizo, como dijimos, por causa de la enfermedad que sufría. Sin embargo, cuando la mujer tocó a Cristo, el Señor dijo: ¿quién tocó mis vestidos? Porque poder ha salido de mí. Muchos lo apretaban, pero solamente aquella mujer lo tocó con el toque especial de fe que hace que poder salga del cuerpo de Cristo, que poder salga de Dios. Cuando tú tocas a Dios de esa manera, entonces fluye desde los cielos el poder del Señor. Fluye el poder para obrar un milagro. ¿Sabe usted algo muy importante? ¿Nota algo en toda esta historia, en todo este relato bíblico? Que lo seguía una multitud. ¿Cuántos enfermos cree usted que irían en la multitud? ¿Cuántos irían en la multitud? Una sola persona recibió un milagro.
de toda una multitud, una sola persona que tocó a Cristo por fe, que tocó a Cristo creyendo que iba a recibir un milagro. Solo uno. Y los demás. Y no solo eso, contaron todavía con el testimonio de ella, que cuando lo tocó recibió sanidad. Y ni así se dice que alguien dijo: yo también quiero ser sano. Puedes sanarme a mí también. Puedes obrar un milagro también en mi vida. Oiga, cuánto no es la dureza del corazón de las personas, que aún viendo los milagros no acuden a Cristo, que aún viendo lo que Dios está haciendo, no son para venir a los pies de Cristo, no son para arrodillarse ante Él, no son para decirle: aquí estoy, yo también quiero recibir un milagro, yo también quiero recibir sanidad. Solo ella de toda aquella multitud, dijo el Señor. Era el tiempo del profeta Eliseo, del profeta Elías. Dice: solamente Naamán el sirio fue libre de su lepra, fue sano de su lepra. Solo Naamán el sirio. Y del profeta Eliseo, solo una mujer viuda de Sarepta que recibió al profeta, recibió la bendición. Hermano, no son la mayoría, no es todas las personas, porque Dios trata individualmente con cada persona. Podemos estar en medio de la multitud que está adorando a Dios, en medio de la multitud que está buscando a Cristo, en medio de la multitud que está recibiendo, y podemos estar viendo milagros que están sucediendo y nosotros irnos igual, y nosotros salir vacíos, porque no depende de que el Señor esté aquí en medio, de que el Señor se esté moviendo y esté obrando milagros. Depende de que yo entre en contacto con Él por medio de la fe, en que yo extienda mi mano y lo toque por la fe, porque puede ser que nadie más reciba, pero yo recibo porque lo he tocado por la fe, como también muchos más podrán recibir porque le tocan por la fe. Hermanos, dice la Escritura: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: quítate de aquí y échate a la mar, y sería hecho. Eso es lo que el Señor necesita. Necesita que tengamos una fe genuina que mueve las montañas, una fe genuina que remueve los obstáculos, una fe genuina que hace obrar los milagros. ¿Qué tan genuina es tu fe? Aquí está el Señor con nosotros, y Él quiere obrar un milagro en tu vida. Él quiere obrar un milagro en ti. ¿Por qué no venir en esta hora aquí al altar y decirle: Señor, aquí estoy, te necesito, Señor, te necesito, Señor, mi necesidad es la que me ha traído a ti, Señor, y yo quiero recibir un milagro de parte tuya.